Aló, Jamatota. Muy buenas tardes a todos. Otro día jueves nos volvemos a encontrar con ustedes.
en un día más de estos conversatorios de ciencia abierta en el programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Una vez más, queremos conversar con un investigador, con un académico de la universidad, en este caso, que nos acompaña, sobre sus investigaciones. Investigaciones, por cierto, que son de mucha utilidad, ¿no? Y en este caso, ¿cuán importante es el tema que nos trae? ¿Se ha preguntado usted, señora, señor, joven, cuánto estamos pagando y qué estamos pagando en el precio de los medicamentos? Bueno, pues hoy nuestro invitado nos va a responder aquello. Me acompañan en la sala dos grandes investigadores también, profesores de la Facultad de Administración y Economía, don Wagner de Sousa y Fernando Cabrales, economista. Quienes entre los tres, quien le habla, Mónica Navarrete, también académica de la Universidad de Tarapacá y directora del programa Explora, quienes vamos a acompañar a Iván en esta exposición. Él nos va a ir mostrando los resultados de una investigación que tiene sobre esta temática, pero también le vamos a ir haciendo consultas sobre esta investigación. Iván es doctor en Economía de la Escuela de Economía de la Universidad de Anglia, en la Unión Europea, en Inglaterra. Previamente él se ha graduado como máster en Economía, también en la Universidad de Warwick. Es ingeniero comercial de mención Economía en la Universidad de Chile. Cuenta con más de 20 años de experiencia, casi 30, ¿no? De experiencia en organismos relacionados con políticas de regulación económica sectorial y otras agencias sectoriales como, por ejemplo, la Comisión Chilena frente al Cobre y otras, ¿no? Entre sus motivaciones actuales, Iván habla sobre el comportamiento de los consumidores, investiga sobre el comportamiento de los consumidores, la comprensión de las estrategias competitivas y no competitivas que llevan a las firmas distintas sobre industrias, carteles, conductas antimonopólicas, etcétera. Algunas que se relacionan verticalmente, algunas que se integran verticalmente, como por ejemplo las proveedoras, distribuidoras, mayoristas, y las analiza. Asimismo, dada la experiencia que él tiene en temas de desarrollo productivo regional, investiga en conjunto con el Ministerio de Economía ya por varios años. En la Universidad de Tarapacá se ha incorporado recientemente, estamos conociendo su trabajo, nos parece súper interesante, estamos muy gratos de estar con él en la universidad. Y en este último tiempo es consejero externo de Cenabás, y justamente es en el momento en que le hemos pedido que presente esta investigación, está realizando una importante, va a compartir con nosotros importantes resultados de esta investigación. Él es evaluador del programa Tarjeta Nacional Escolar. Mira, Iván, para la próxima vez vamos a hablar sobre este tema, Tarjeta Nacional Escolar. Tú sabes que este programa Explora trabaja mucho con estudiantes, ¿no? Así que sobre esto tendrás también mucho que contarnos. Bien, pues entonces aprovechemos los minutos y dejemos con ustedes a Iván, que nos va a comentar sobre qué estamos pagando. Iván, bienvenido a nuestra conversación. Hola, buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias, Mónica, por tu introducción. Ciertamente estoy muy grato de estar con ustedes, de compartir mi investigación que ya la he realizado por mucho tiempo. Mostrarles ciertamente mis motivaciones que tienen un impacto no tan solo económico para los que nos dedicamos a este campo del conocimiento, sino que también tiene mucha importancia desde el punto de vista de las políticas públicas. Yo en los últimos 20 años, más allá, digamos, de los estudios de posgrado que tengo, me he dedicado a asesorar principalmente a agencias públicas en temas microeconómicos. Hoy día trabajo bastante fuerte con el CERNAC, por ejemplo, en todo lo que significa conducta de los consumidores y cómo las empresas abusan en muchos mercados de ellos, abusan en términos de precios sobrenormales, en términos de información que le entregan, lo que nosotros usualmente los economistas llamamos asimetrías de información, en términos de mercado incompleto, y también tengo algunos sesgos por ahí por el tema minero, porque en algún minuto en mi vida estuve desarrollando una labor ejecutiva en el gobierno en esa área. ¿Okay? Por lo tanto, hoy día estoy más volcado a conocer, a tratar de investigar lo que pasa con mercados específicos
y obviamente el mercado farmacéutico, ya sea desde el punto de vista, de los laboratorios farmacéuticos, pero también desde el punto de vista de los consumidores, es decir, cómo la provisión de los medicamentos, cómo se establecen precios a partir de la farmacia, que en Chile tiene la particularidad de que tenemos estas grandes cadenas que tienen una larga mochila de historia bastante negativa. Todos recordarán la colusión de los 220 fármacos hace 15 años atrás, 12 años atrás, pero si uno hace una historia un poquito más atrás, se da cuenta que estos socios comerciales, la verdad es que han abusado de su conducta permanentemente más allá, digamos, de lo que significa el cartel. Y bueno, y en ese sentido, muy agradecido, ¿no es cierto?, de la invitación, y ojalá que podamos compartir un buen momento, que Sí. a la gente le sirva, que a la audiencia le sirva. Nosotros, bienvenidos acá, porque también es labor nuestra de los académicos, los que nos dedicamos también a las políticas públicas, dar a conocer lo que estamos haciendo, pero más allá de eso, hacer este puente con la comunidad de tal manera nosotros de lo que estamos haciendo le llegue y trate de interpretar nosotros las cosas que hacemos de manera tal, digamos, de aprender, de que se eduquen a partir, digamos, de cómo los economistas vemos ciertos mercados donde se necesita más regulación, donde se necesita más educación, y obviamente el mercado farmacéutico tiene esas características. Exactamente, Iván. Justamente es la razón por la que estamos conversando hoy, ¿no? Y además que estamos en un momento, Iván, súper importante. Estamos en un momento de la pandemia. Entonces, donde probablemente tú has visto modificación, cambios de conducta en las farmacias. Así que adelante, cuando quieras compartir con nosotros tu investigación, la pantalla, bienvenidos. Perfecto, Mónica, voy a subir Y a mis colegas, a Fernando, a Wagner, pues cuando quieran hacer alguna consulta, yo estaré aquí atenta a las redes sociales por si hay consultas para transmitirles a Iván. Perfecto. ¿Se ve en pantalla la presentación? Se ve súper bien. Perfecto. A ver, la presentación básicamente se focaliza en las marcas propias de las grandes cadenas. Muchas personas no saben que las grandes cadenas, estoy hablando de FASA, de Cruz Verde y Salcobrand, ellos también producen, o sea, manufacturan sus propios medicamentos y les ponen sus propias etiquetas. Es un poco parecido a lo que pasa, por ejemplo, con los grandes supermercados, donde es bastante más amplio, es bastante más variado esta política, que ciertamente hace que las firmas tengan, que los supermercados particularmente tengan un rol dominante en los mercados. Ustedes, me imagino que muchos de ustedes conocerán la azúcar XX, no voy a dar el nombre de los supermercados, pero obviamente ustedes tienen que ponerse en el lugar de los grandes supermercados, la azúcar XX, los tallarines XX, ¿no sé, etcétera, etcétera, ¿no sé, que reflejan o que llevan como apellido el nombre del supermercado, que ciertamente quienes lo pueden hacer, los grandes supermercados, los que tienen una posición de dominio importante en aquello. Y segundo, voy a tratar también a hablar de si es posible regular y práctica, y voy a focalizar principalmente en la política de regulación de precios, en las cuales yo soy uno de los participantes. Yo soy, como ustedes pueden ver allí en el último renglón, yo soy consejero del Senabas, de la Central Nacional de Abastecimiento, que tenemos por misión básicamente levantar una política de fijación de precios de los medicamentos que intermedia este organismo público y que a partir del año pasado, de marzo del año pasado, empezó a venderle a las farmacias. ¿Okay? De hecho, ha sido una política bastante fuerte que hemos realizado allá, aunque todavía quedan muchos espacios de mejora, muchos espacios de expansión en términos de la farmacia que tiene estos beneficios y que por lo tanto le traspasan estos beneficios a los consumidores finales, pero también a grandes rasgos esta política estatal en algún minuto se va a subir o va a invitar también a las grandes cadenas, y por lo tanto hoy día les traigo una primicia: en algún minuto Salcobrand nosotros va a empezar a vender estos remedios intermediados por Senabas a un precio, digamos, que lo fijamos los que somos parte digamos, de ese consejo. Esa es la lógica de la presentación. ¿Cuál es el contexto del mercado? A ver, si ustedes me imagino que caminan por las calles, se dan cuenta, digamos, la tremenda participación física que tienen las grandes cadenas. Bueno, si uno empieza a mirar a nivel nacional lo que pasa con esta industria, estoy hablando de la distribución minorista de medicamentos, por lo tanto estoy hablando de las farmacias,
¿okay? Donde uno compra medicamentos. Este es un mercado en el cual el 42% de los puntos de venta los tienen las grandes farmacias. Y el 90% de las ventas totales también le pertenecen a ellas. Es decir, ustedes verán que con menos de la mitad de las farmacias localizadas espacialmente en la ciudad, en los pueblos, etcétera, etcétera, nosotros tienen casi el 100% de participación de las ventas. Y lo que ha sido básicamente permanente, es decir, hay un impacto permanente en el mercado a partir, digamos, de lo que significó el proceso de fusión de Salco con Brand, hoy día la llamada farmacia Salco Brand, que fue por allá por el año 1999, y por lo tanto tenemos casi 20 años en los cuales estas grandes cadenas tienen una posición de dominio bastante importante. Segundo, me imagino que también habrán escuchado en algún minuto, nosotros, ustedes como partícipes del mercado, se habrán dado cuenta de que cuando uno va a comprar a una farmacia, a estas grandes cadenas, generalmente el vendedor lo induce a comprar una determinada marca, ¿okay? Incluso mucho más allá de lo que pueda decir una receta. En consecuencia, es un mercado bien particular, porque es bien distinto a lo que significa, por ejemplo, ir a comprar abarrotes a un supermercado donde uno tiene las marcas en la góndola y por lo tanto uno va eligiendo de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a los precios, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí nosotros no podemos llegar a una góndola y sacar un medicamento. Lo que sí se puede hacer es ciertamente en otros países, principalmente Europa y Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista de la conducta del vendedor, este puede inducir efectivamente la demanda de una marca determinada. Entonces la pregunta es, ¿qué marca estará induciendo? Es una gran pregunta que debiéramos contestar a lo largo de esta presentación. Otra característica. Ese concepto es el que hablamos de asimetrías de información, ¿cierto? Asimetría de información en la lógica, digamos, de la provisión final. El cliente no sabe respecto, por ejemplo, a la calidad, digamos, del producto final. Uno ve ciertas marcas, que son muchas marcas de fantasía, pero al final del día uno descansa en el médico cuando le receta un medicamento específico, o termina descansando, es más que terminar descansando, le termina preguntando al vendedor cuál es el medicamento que le hace bien para el estómago, le hace bien para el dolor de cabeza. Entonces uno se entrega completamente a las decisiones digamos, del oferente, en este caso el vendedor, y por lo tanto allí se genera una tremenda asimetría de información, porque nosotros no tenemos, Mónica, no tenemos información respecto, ¿no es cierto?, al producto que queremos demandar. ¿Okay? Por lo tanto, ahí está el tema de la asimetría. Tercero, existen muy bajas barreras legales para la entrada de nuevos fármacos. Al momento, digamos, de compararlo, por ejemplo, con los países de la OECD, allí existen normas estrictas para los laboratorios farmacéuticos y para también aquellas farmacias que tienen laboratorios farmacéuticos y por lo tanto están encadenadas hacia atrás, donde el periodo entre la solicitud y finalmente que se concrete la venta de un producto determinado puede llegar a 3 años. En Chile esto dura 6 meses. Entonces, obviamente, desde el punto de vista de estas decisiones que son cruciales para la vida humana, la pregunta es por qué la autoridad chilena tiene o se rige bajo una legislación tan laxa, cuando los países de la OCDE, que nosotros somos primo hermano, nosotros somos parte, digamos, de ese mundo, tienen bastantes restricciones. Hay bastantes pruebas de laboratorio, hay bastantes conversaciones con los laboratorios farmacéuticos, bastantes pruebas, bastantes experimentos, para finalmente decidir si le permite a un laboratorio farmacéutico introducir una determinada marca o un determinado producto en el mercado doméstico en el cual lo está solicitando. En Chile, vuelvo a repetir, tenemos solamente 6 meses y por lo tanto allí, ojo, abre una interrogante por qué las leyes son tan laxas, por qué la autoridad es tan laxa. Cuarto, el 20% del precio de un fármaco corresponde a marketing. Es decir, cuando vemos la estructura de costos de un digamos, de un medicamento que se compra en Chile, buena parte de lo que pagamos corresponde a los gastos en marketing que principalmente el laboratorio farmacéutico incurre al momento, digamos, de ir a competir. ¿Okay? En el mundo llega a 3% y en muchos mercados esto está regulado, incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos países de la Unión Europea, esto puede llegar hasta un 2%, pero siempre hay un límite, 3%, en algunos casos muy particulares 4%, y obviamente que aquí hay un argumento bastante fuerte para explicar por qué los precios al consumidor
que tienen los medicamentos en Chile son tan altos. Quinto, Chile lidera ciertamente el gasto de medicamentos en América Latina, y eso se debe a que es un sistema desprotegido. Eso lo voy a tocar posteriormente para darle la caracterización del mercado local, pero en un contexto comparativo. Aquí en Chile, la familia en promedio gasta mucho más que en el resto de los países de América Latina, solamente en gasto en medicamentos. Sexto, existe una relación asimétrica entre médicos, pacientes, proveedores de seguros y sistemas de reembolso, que hace que los pacientes siempre estén en una posición disminuida, en una posición desmejorada al momento de decidir el medicamento que voy a comprar. Me imagino que a muchos de ustedes les habrá pasado que van al médico y el médico le da una receta con un medicamento que ustedes no conocen. Obviamente nosotros no somos de esa área, nosotros, digamos, en general, el 95% de la comunidad no pertenecemos a esta área y no entendemos el lenguaje médico. Entonces, obviamente, descansamos en el medicamento que nos receta el médico, y por lo tanto hay un tema de confianza relacionada entre el médico y el paciente, que hace que finalmente los individuos, digamos, los pacientes, no tengamos la capacidad de criticar, ¿no es cierto?, o hacerle más preguntas respecto al tratamiento que me está dando el médico respectivo. Finalmente, 2 puntos. La forma como se establecen precios en el mundo son bastante distintas, y ciertamente resalta lo que pasa con los esquemas de precio tanto en Canadá y Chile, ¿cierto?, que básicamente son esquemas de precio basados en el libre mercado, que tiene, alguien me podría decir, ¿sabe? Sí, pero Canadá, ¿cómo comparo Canadá con Chile? Canadá y Chile tienen el sistema libre mercado en términos de facilitar la entrada de medicamentos, en términos de que el consumidor puede elegir la marca que compra bajo este concepto que mencioné anteriormente, la inducción del consumo de una marca determinada. Pero la diferencia es que cuando uno ve lo que pasa en el mercado canadiense versus lo que pasa en el mercado chileno, uno se da cuenta que en Canadá hay una cultura de la competencia, hay una cultura del respeto por los clientes, que hace que desde el punto de vista de este instrumento, el mecanismo de mercado sea bastante racional, sea bastante mejor usado que lo que pasa en Chile, donde el libre mercado, la verdad es que tiene más bien nombre, es puro nombre, porque como lo que pasa justamente en este mercado, hay un comportamiento bastante asimétrico en términos de poder de los oferentes, principalmente en aquellos mercados que están altamente concentrados, como gasolina, laboratorios farmacéuticos, supermercados, grandes tiendas de construcción, de artículos de construcción, etcétera, etcétera, y por lo tanto donde los consumidores prácticamente no tenemos ninguna posibilidad de elegir. Es decir, aparentemente desde el punto de vista de la lógica del mercado, me imagino que muchos de ustedes habrán estudiado cursos de economía, le enseñan esta cosa que tienen que haber muchos productores, muchos consumidores, y por lo tanto esas 2 consideraciones básicas de los supuestos de competencia al parecer se dan. Pero claro, cuando uno empieza a mirar el tamaño de la firma en Chile, uno se da cuenta que el tamaño es mucho más importante que el número de firmas que están presentes en los mercados. Y finalmente, hay una amplia dispersión de precios que dificulta la comparación. Me imagino que también ustedes tienen la experiencia de cuando van a dispensarse de un medicamento a una gran cadena, uno llega y lo primero que le preguntan por su RUT y si tiene beneficios porque pertenece a tal ISAPRE, a FONASA, pertenece a tal grupo de afinidad, por ejemplo, toda esta cosa de centros de atención, o por ejemplo a la banca, algunos convenios particulares que existen entre instituciones privadas con la farmacia, que hace que uno tenga determinados descuentos en cajas de compensación, muy usual, cajas de compensación, AFP, seguros colectivos con temas asociados a medicamentos, y al final del día eso dificulta que nosotros los investigadores tengamos un solo precio, cuando a nosotros el mercado nos dice que como resultado de todos los supuestos que existen, debiera existir un solo precio equilibrio, y uno sabe que en la farmacia no existe un solo precio equilibrio, es decir, existe un vector de muchos precios que están asociados justamente a la pertenencia en términos de determinados grupos de afinidad a la cual pertenece el cliente. ¿Okay? Entonces, dime, Mónica. Iván, mira, hay una pregunta, Félix Brownis nos pregunta por el chat, dice, si las leyes de las que has comentado son tan laxas en Chile, ¿por qué
no vemos más medicamentos importados, por ejemplo, como desde la India o algún país con alguna industria farmacéutica más fuerte. Perfecto, mira, dile, Mónica, dile, por favor, Sí, él te va a escuchar. Sí. A la persona que me hizo la pregunta, que me espere un segundo porque voy a responder aquello en la próxima transparencia. Porque voy a atacar el problema. ¿Ok? Ya, perfecto. Vamos. ¿Qué pasa en términos de política de regulación? Y aquí esta transparencia es clave para responder lo que dice la persona que preguntó. Disculpa, Mónica, Félix. Entonces, primero, en Chile existe una ley de bioequivalencia que nace en el 2008, ¿okay? Con más o menos problemas, pero por lo menos a partir del 2008 hay un esfuerzo de parte de la autoridad para tratar de crear competencia a partir de una variedad de productos que ojalá sean los más similares respecto a las etiquetas dominantes, que en muchos mercados corresponden principalmente a medicamentos patentados. Entonces, la ley de bioequivalencia lo que hace es estimular la competencia en el sentido, digamos, de que tú puedes producir internamente principalmente aquellos medicamentos que ya la patente expiró, y también tú puedes importar medicamentos, como decía el colega, puede importar medicamentos desde India, desde China, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, desde los países escandinavos, que son muy potentes en medicamentos principalmente asociados al mercado, digamos, a las enfermedades relacionadas con el cáncer. Y por lo tanto, la lógica de la bioequivalencia fue esa, es decir, facilitar a través de esta ley la entrada de medicamentos que sean lo más similares, y por lo tanto que el impacto terapéutico que tenga el medicamento en particular sea lo más similar al medicamento patentado, que es el que está ultra probado digamos, en la ciencia y también en la evidencia empírica, ¿no es cierto?, que existe, digamos, que significa el impacto terapéutico asociado a una enfermedad particular. Ciertamente aquello ha logrado incrementar la competencia, al menos en drogas de venta directa, que hoy día representa aproximadamente un 23% del total de la venta digamos, de las grandes farmacias. Han habido reformas sucesivas a partir del cartel de las grandes cadenas. Me imagino que también muchos de ustedes habrán escuchado estas reformas que son bastante simpáticas. La primera se llamó Ley de Fármacos 1, la segunda se llamó Ley de Fármacos 2, y obviamente la Ley de Fármacos 2 tiene que ver con enmendar los problemas que tuvo o que ha tenido la Ley de Fármacos 1, que está, digamos, que todavía está en el Parlamento, está a punto de salir, ¿no es cierto?, pero llevamos 3, 4 años discutiendo la Ley de Fármacos 2, tratando de enmendar la Ley de Fármacos 1. Es más, yo les podría decir que asistí hace un par de años a un seminario también donde asistimos académicos que estamos vinculados al mundo de la investigación de los fármacos, y todos aventuramos, o sea, todos convergimos, todos los que estamos allá convergimos que lo más probable después de la aprobación de la Ley de Fármacos 2 vamos a tener que abrir rápidamente una Ley de Fármacos 3. Lo que estoy diciendo entonces es que la Ley de Fármacos 2 también va a tener montones de pifias que vamos a tener que resolver nosotros sucesivamente con la lógica de ir suavizando todos estos problemas de anticompetencia que existen en los mercados. Cuarto, hay un importante rol en los últimos años de las famosas farmacias comunitarias y municipales que ha impactado de alguna u otra forma los medicamentos que pertenecen a clases terapéuticas fuertemente mandadas. Por ejemplo, los medicamentos asociados a enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, como el colesterol alto o dislipidemia, usualmente llamada en ciencia, y también todo lo que significa presión alta. ¿Okay? En ese mercado ha habido impacto fuerte por estos dos lados, porque han entrado medicamentos bioequivalentes, pero también las farmacias comunitarias, las municipales, se han focalizado principalmente en una canasta de medicamentos que tienen mucho impacto terapéutico porque la población en general la demanda mucho. Solamente, para una referencia, el 35% de las personas adultas tienen alguna o más de alguna de estas tres patologías que le he indicado: dilipidemia, diabetes tipo 2 y hipertensión arterial. Es decir,
un 30% de la comunidad solamente tiene esas patologías. Imagínense cuántas patologías crónicas más existen o tenemos los ciudadanos. Obviamente entonces que el papel o el rol de estas farmacias comunitarias o farmacias municipales es importante al momento de darle competencia, al momento de impactar positivamente el gasto de los individuos en la canasta de medicamentos que compran particularmente este tipo de consumidores. Y finalmente entra en operación en abril del 2020, a ver, el 2021, estamos en el 2020, sí, entra en operación en abril del 2020 la ley Senabas, que básicamente tiene por fin intermediar la venta de fármacos hacia farmacias privadas, lo que nosotros llamamos usualmente farmacia independiente, bajo una lógica de fijación de precios que es realizado por un grupo de expertos del sector público, del sector público y también del sector privado asociado a la academia, y que por lo tanto concurrimos allí en una lógica, ¿no es cierto?, de crear una metodología de fijación de precios y que al final del día significa el establecer precios fijados, precios máximos a una lista de medicamentos que son altamente demandados. Si ustedes se van a la página de Senabas y le ponen fijación de precios, ahí van a salir 300 medicamentos que son altamente demandados y que ya han sido o han pasado por este colador específico, qué significa o qué ha significado bajar el precio del medicamento hasta en un 80%. Qué bien, ¿eh? Iván, déjame darte un ratito, ¿Sí? par de intervenciones aquí en el WhatsApp, que está entrando cada vez más gente. Bueno, primero te dice, hay Gabriel Fuensalida que nos dice, oye, que es súper buen tema, saluda. Claudio Fuente dice, los bioequivalentes, qué bueno, qué bien que aliviaron el bolsillo, ¿no? Y luego, pues, Claudio también vuelve a preguntar, en el debate legislativo que ustedes tienen ahí, tú como consultor, no como asesor, ¿se incorpora el aporte de la investigación a este tema? ¿Los investigadores como tú son escuchados para tomar decisiones? Así es. Nosotros los investigadores, a ver, yo diría que hay distintos tipos de investigadores acá. Yo soy, bueno, por mis competencias, yo soy economista y por lo tanto yo estoy pensando digamos, en los esquemas de precio que finalmente debieran ser utilizados en los mercados particulares. Por lo tanto, nuestra contribución viene desde ese ámbito. Pero obviamente, en términos de la ley de bioequivalencia o en términos, digamos, de esta discusión final, porque la ley, por ejemplo, la nueva ley de fármacos 2 tiene distintas acciones, apunta a distintos puntos. Crear más competencia a través de mayor dispersación, principalmente espacial. Crear, por ejemplo, o fortalecer la ley de bioequivalencia en el entendido, ¿no es cierto?, de que necesitamos que entren en más categorías farmacéuticas y obviamente que allí el rol de los colegios profesionales, el colegio farmacéutico, o de química y farmacia, el colegio médico, pero también los investigadores asociados a estos temas también tenemos presencia, también hemos sido llamados al Parlamento a dar nuestra visión, y por lo tanto hay una lógica activa, digamos, de preguntarle al mundo de la investigación, pero obviamente, como todas las leyes, al final del día esto es un pupurrí, allí convergemos mucha gente, digamos, investigadores, expertos en esta área, expertos, digamos, en términos farmacológicos, expertos en términos de mercado, pero también los colegios profesionales ocupan un rol importante y también ciertamente los políticos que en el fondo tienden a defender su territorio y en algunos casos hasta grupos de poder, ciertamente. Claro. Entonces, desde la economía, Iván, para contarle a nuestra audiencia, ya que este es un programa de ciencia pública, y como tú bien decías al inicio, ¿cierto? La idea es que los demás podamos enterarnos, ¿no?, de qué está pasando en ciertos temas. Debemos darle gracias a esta área del conocimiento que, por ejemplo, en el caso de los participantes acá del chat, dice, compraba un medicamento a 15.000 y ahora me bajó a 4.000. Qué bien, ¿no? O sea, es un alivio al bolsillo que tú a través de tu conocimiento puedas colaborar en esta regulación de precios, en cuánto es el precio. Así que, así gracias. Es. La verdad es que la motivación está, lo que hemos hecho es presionar bastante fuerte para que los precios sigan bajando, porque imagínense, un precio, le voy a dar como marco de referencia, un medicamento que cuesta 100 y que al final baje a 20, significa que hay 80%, lo voy a
hablar en términos de porcentaje, hay un 80% de utilidad sobre normal que terminamos pagando los consumidores. Entonces, ojo, las políticas de fijación de precios son importantes en un mercado que es bastante asimétrico, que es bastante propenso a, digamos, a estos abusos de posición dominante, y especialmente en el caso chileno, donde existen estas tres grandes farmacias que ya, como les decía inicialmente, tienen una tremenda mochila de comportamiento anticompetitivo que al final del día nos terminan dañando a nosotros los consumidores finales. Oye, Iván, yo estoy dando vuelta aquí con una pregunta, porque Dime. en el primer tema hablabas del 23% del total de las ventas directas, ¿no? Sí. Si entiendo yo, es a la venta de la farmacia hacia las personas, ¿no? O sea, de la Sí. farmacéutica directamente a las personas. Pero De la ley de la farmacia a las personas. a las personas. El mercado tallista. El mercado tallista. Pero, ¿qué pasa con el tema de la parte de las ventas hacia los hospitales, hacia los centros de salud? Porque ahí uno piensa que directamente termino pagando yo a la cuenta, porque el hospital la compra más cara, yo termino pagando más caro. No sé si la ley se abarca esa transacción financiera que hay. Perfecto, Wagner. La respuesta es la siguiente. Cenabás es la institución histórica, es parte de la institucionalidad del Ministerio de Salud, que se ha dedicado, valga la redundancia, históricamente a proveer medicamentos a los establecimientos de salud, a los servicios de salud públicos, ¿okay? Hospitales, postas, etcétera, etcétera, los SFAM. Entonces, lo que hace esta nueva ley, la ley Cenabás, es básicamente expandir su intermediación hacia farmacia independiente. Por lo tanto, se amplía el negocio de Cenabás a través de incorporar esta línea, digamos, de venta directamente a los laboratorios, a las farmacias independientes y a todas aquellas que quieran hacerlo, que también pueden ser ciertamente las grandes cadenas, y por lo tanto, allí está básicamente el impacto. Es decir, por ejemplo, si tú estás hospitalizado en un hospital que pertenece al servicio, digamos, al Estado, al servicio de salud público, a cualquier servicio de salud público, tú vas a pagar el precio Cenabás, ¿okay? Y por lo tanto, lo que hace la ley Cenabás es traspasar ese precio a la farmacia independiente a través de una estrategia de fijación de precios, y por lo tanto hay una diferencia bastante marginal con lo que pagarías si estuvieras pagando un medicamento como resultado de una hospitalización en un hospital público. ¿Okay? Esa es básicamente la respuesta. A ver, ¿por qué hay una diferencia? Porque también tenemos que crear los incentivos suficientes, la motivación suficiente para que la farmacia independiente se introduzca en este sistema. ¿Okay? Y por lo tanto, tú no le puedes pedir a la farmacia independiente que pague exactamente el precio, que al final es costo de producción, de lo que paga el hospital determinado, el hospital público. Por lo tanto, tenemos que crear también incentivos y por lo tanto también salvaguardamos un cierto nivel de rentabilidad de la farmacia independiente para que se meta en el sistema. ¿Okay? A manera de referencia, hoy día tenemos un 12,5% del total de farmacias independientes en el sistema, tras un año y medio. Y por lo tanto, una labor importante que tenemos la gente que estamos allí en Cenabás es tratar de aumentar, tener una política de expansión hacia el resto de las farmacias. ¿Okay? Y por eso es importante esta conversación, porque más allá, digamos, de mi rol como académico, también la lógica o la motivación individual de estar en esa, digamos, en esa consejería tiene que ver, ¿no es cierto?, con que los precios bajos lleguen a toda la ciudadanía. Oye, lo que nos comenta es súper interesante, Iván, de hecho da para varias charlas, ¿eh? Pero bueno, tenemos aquí también la compañía de nuestro director de departamento de la Escuela de Economía y Negocio de la Facultad, don Fernando Cabrales. Cuéntenos, ¿qué quiere preguntarle, Iván? Más bien preguntas, Iván. La verdad es que el tema es súper interesante, ¿no es cierto? Este es un mercado muy complejo, ¿no es cierto? No sé si nos va a dar el tiempo, pero ¿te puedo hacer 4 preguntas? Dale. Al hilo. Sí, dale. Dame tiempo para ir anotándola. Ya, ok. Bueno, lo primero que dijiste, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta disposición extraña, ¿no es cierto?, de que solamente un porcentaje menor, ¿no es cierto?, de las farmacias tenían un porcentaje muy alto de las ventas de medicamentos, ¿no es cierto?, sobre el 90%. Sí. La pregunta ahí es, ¿no es cierto?, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Esto es un cartel de farmacia o un cartel inmobiliario? Ya. Primera pregunta, ¿no es cierto?, Hay una porque de pregunta verdad, ¿no es cierto?, significa, ¿eh? ¿no es cierto?, que en realidad lo que están haciendo las farmacias, ¿no es cierto?, es copar lugares estratégicos dentro de la ciudad, ¿no es cierto?, que permiten sostener
un monopolio de esa manera, digamos, o sea, por tener un poder de mercado que en realidad está asociado a la ubicación en la ciudad. Y totalmente eso, concentrada en los grandes centros. Sí, así es, así es. de hecho, yo lo veo, digamos, a cada rato, que si yo las farmacias chicas, ¿no es cierto?, que están a 2 cuadras, ¿no es cierto?, de la línea de la calle central, ¿no es cierto?, venden menos que la que está puesta en las esquinas, qué sé yo. Así es. Entonces, ¿hasta qué punto, ¿no es cierto?, tenemos transferencia de un poder monopólico? Después, hay una cuestión que a mí me llamó mucho la atención, ¿no es cierto?, que es que cuando se empezó a discutir estas leyes, fármacos 2, etcétera, ¿no es cierto?, y otras normas más, uno de los que se opusieron a la distribución a través de Senabast, ¿no es cierto?, hacia las farmacias populares y otros caminos más, ¿no es cierto?, fueron los laboratorios. Los laboratorios, ¿no es cierto?, no les gustó nadita ese procedimiento, ¿no es cierto?, dijeron, bueno, aquí hay una duplicidad de sistemas de distribución, ¿no es cierto?, ellos venden al Estado, ¿no es cierto?, considerando que el Estado es un cliente, ¿no es cierto?, que tiene una cierta capacidad de compra, que tiene un cierto volumen de necesidades, ¿no es cierto?, que a ellos les sale rentable, ¿no es cierto?, que si yo importar un contenedor de medicamentos, ¿no es cierto?, porque va directamente dirigido al Estado y no tener que distribuirlo. De alguna manera me da la impresión, ¿no es cierto?, que en realidad los laboratorios están diciendo con eso, ¿no es cierto?, oiga, no nos compita en la distribución. Y ahí tenemos un problemita, ¿no es cierto?, en el fondo, ¿no es cierto?, de nuevo tenemos un problema, ¿no es cierto?, que no está asociado precisamente al medicamento, sino que más bien a cadenas, ¿no es cierto?, de transferencia, ¿no es cierto?, de monopolio. ¿Okay? Sí, sí. Después, hay una cuestión que tiene que ver con la estructura de los costos, ¿no es cierto?, de un medicamento. Como tú sabes, ¿no es cierto?, gran parte de la discusión sobre los medicamentos se produjo sobre los medicamentos patentados. Sí. Y en la práctica, ¿no es cierto?, la ley de bioequivalencia, ¿no es cierto?, así como los genéricos, ¿no es cierto?, en su momento, han sido vistos sistemáticamente como una forma de piratería. Y eso significa que eso tiene costos, ¿no es cierto?, que no son visibles para las personas, ¿no es cierto?, que es el costo de investigación y desarrollo, ¿no es cierto?, de los nuevos medicamentos. ¿Ya? Como sabemos, ¿no es cierto?, el desarrollo de un nuevo fármaco es carísimo, ¿no es cierto?, cuesta cientos de miles de millones de dólares y muchos años de investigación. Y entonces, ¿no es cierto?, en la medida, ¿no es cierto?, en que nosotros no paguemos esos costos, el resultado de eso podría ser el estancamiento de la innovación y desarrollo en farmacéutica. Quizás no por el mercado chileno, porque el mercado chileno en el escenario mundial debe ser muy chico, ¿no es cierto?, pero en la medida, ¿no es cierto?, que tú tengas, que valides, por ejemplo, estrategias de biopiratería, ¿no es cierto?, estás estimulando, por ejemplo, el funcionamiento de laboratorios piratas en Sudáfrica, Brasil, la India, etc. ¿Okay? Y finalmente, ¿no es cierto?, una cuestión que a mí me llama mucho la atención, ¿no es cierto?, que es el rol de las autoridades municipales, ¿no es cierto?, no solamente en la cuestión inmobiliaria, sino que además la creación de las farmacias populares, ¿no es cierto?, parte por un nombre, farmacia. La verdad verdadera, ¿no es cierto?, es que las municipalidades tienen responsabilidad en la distribución de medicamentos gratuitos a través de los consultorios para la gente que está en FONASA y que necesita los medicamentos. Sí. Y un mecanismo que funciona no mal, pésimo en muchos lugares. Más todavía, no solamente tienen en sus manos la responsabilidad de la distribución de medicamentos necesarios y gratuitos para la gente que los necesita, sino que además desde hace muchísimos años, del siglo pasado, de hecho, ¿no es cierto?, existen dispensarios en algunas municipalidades, por ejemplo, Viña del Mar, por ejemplo, Providencia, ¿no es cierto?, etcétera. Y esas cosas les cambiaron el nombre. Y en vez de llamarles dispensarios, ¿no es cierto?, ahora le pusieron farmacia. ¿Será que ahí hay un problema, ¿no es cierto?, también por el lado de la demanda, de que la gente quiere comprar en una farmacia, ¿no es cierto?, y le parece un poco feo andar buscando medicamentos en un dispensario, o exigir la responsabilidad política de un alcalde respecto a la distribución de medicamentos? Esas 4 preguntas, a ver si podemos comentarlo un poco. Sí, Fernando, Iván también, mira, quiero aprovechar este segundo antes de continuar. Hay varios comentarios en el chat. Primero, Félix Branis te da un saludo, Fernando Cabrales. Dice que fuiste profesor guía de él en el año 1993. ¿Ya? Así que ahí está Félix y Fernando. Qué bueno que a través de esta charla... El mismo Félix Branis. Sí, pero ¿dónde está ese animal en cuestión? No lo sé, pero ya conversarán. Luego, Roberto Vázquez, Iván te hace una pregunta. Dice, si podrías explicar los beneficios del sistema inglés y por qué podría ser mejor, por ejemplo, que el chileno. Eso. ¿Ya? Félix también nos preguntó sobre qué porcentaje del mercado tienen en conjunto las farmacias independientes. Creo que tú lo dijiste, que era el 12, y algo %. Sí. Pero si lo vuelves a repetir. Y lo otro es que Claudio dice, no sé si es impresión mía o no, pero pareciera ser que en Arica hay más farmacias de barrio que en otras partes. ¿Es algo cultural? ¿Es algo que tú has observado también en estadística? ¿Es impresión de él?
Iván, yo sé que te hemos interrumpido muchísimo, pero es que tu tema en realidad es fascinante, es muy interesante, ¿no? Yo creo que es transversal para todos nosotros saber más de esto. Sí, Mónica, Así mira, que, yo le voy a pedir disculpas a Fernando porque la verdad es que si me pongo a responder todas las interrogantes que él me gastaría todo el tiempo que es remanente en su respuesta. Entonces, pero se las voy a responder. Pero antes ya. de responderla, quiero pasar, quiero llegar, digamos, cerrar el contexto, porque muchas Ya. de las preguntas que me han hecho, incluso esto del sistema inglés, están dentro de las transparencias que he desarrollado, que he diseñado. Entonces, prefiero, dame un par de minutos para Sí, desarrollar, para avanzar en la transparencia, digamos, del contexto en el cual se mueve el mercado chileno, que también voy a mostrar cifras, que también me lo han ya. pedido, y después cuando cierre eso, voy a contestar las preguntas. Y por Perfecto. lo tanto voy a dejar para la última parte de la conversación el modelo que es básicamente lo que, digamos, la contribución al conocimiento desde el punto de vista, digamos, de la ciencia. ¿Ok? Entonces, les voy a pedir respetuosamente, con No te respeto, interrumpamos. con respeto, como dice el Valdivia, que me dejen desarrollar la idea hasta antes, digamos, de la bibliografía, ¿ok? Ya, ok. Digamos, del modelo Ya. propiamente tal, porque allí, insisto, muchas de las interrogantes que han lanzado están respondidas de una u otra forma, pero ciertamente voy a responder las preguntas particulares porque como tal lo es, como lo introdujo Fernando, este tema da para mucho y por lo tanto en pocos minutos voy a tratar, digamos, de dar la grande idea o la grande respuesta respecto a lo que significa nosotros el funcionamiento a nivel detallista, laboratorios farmacéuticos, mercados internacionales, el tema de las patentes, la piratería, etcétera, etcétera. Así Ya. que déjame avanzar hasta antes de la bibliografía, yo creo que me quedan unas 2 o 3, y ahí me vuelvo a la sección de respuesta a la interrogante de la audiencia. ¿Ok? Vamos. ¿Cuál es el rol de los consumidores? Porque si ustedes se fijan ahora, mire, he hablado del mercado, por lo tanto, por el lado de la oferta, he hablado de las políticas de regulación, por lo tanto, por el lado, digamos, del Estado, y ahora lo que yo voy a introducir, el rol de los consumidores, ¿ok? Ojo, los consumidores organizados, ¿ok? Entonces, primero, decirles que yo pertenezco a una organización de consumidores ojo, yo soy talquino y por lo tanto una forma de agradecer, digamos, a mi aula mater, el liceo histórico A8 de Talca, y a la escuela número 3 de Talca, es básicamente meterme en estos temas, ¿no? He ido creando organizaciones de consumidores, incentivando a que los consumidores nos organicemos para tratar, digamos, de enfrentar este tipo de cosas. Por lo tanto, esta organización pertenece a Talca, ¿okay? O a la región del Maule. Entonces, en esa organización trabajamos con organizaciones de carácter nacional, básicamente ODECO, no sé si alguien la ha escuchado, que estuvieron metidos en esta cosa, las 7 lucas del papel confort, me imagino que ahí les parece más familiar. Y por lo tanto, hicimos un estudio con financiamiento CERNAC justamente para tratar de ver lo que pasaba o el desempeño de esta farmacia independiente. Y si la gente conocía o no estos fármacos que las venden la farmacia independiente con el sello Senabas. Por lo tanto, este es un estudio que públicamente no ha salido, por lo tanto es una primicia para la audiencia. Yo hoy día Mónica me lo pidió y yo amablemente le dije que no se lo podía entregar, ¿no es cierto? Porque el 15 de diciembre nosotros se lo tenemos que entregar a CERNAC, pero sí voy a adelantar tres o cuatro slides acá, 3 o 4 diapositivas, ¿no es cierto? Para mostrarles lo que piensa la gente, o sea, qué pasa con los enfermos crónicos, qué compran, dónde compran. Y por lo tanto va a ser parte del contexto. Miren lo que encontramos. Primero, esta es una evaluación de la ley Senabas, por lo tanto, es una evaluación después de 1 año y medio en funcionamiento, a partir de la experiencia de los consumidores que están en nuestras bases de datos. Por lo tanto, las bases de datos, digamos, de las organizaciones de consumidores tienen un sesgo bien particular, que somos consumidores organizados, que tenemos alguna sensibilidad por el tema de las conductas abusivas de la empresa o de la firma sobre nosotros. Por lo tanto, tienen un sesgo pro defensa del consumidor. Somos alaraco, en pocas palabras. Hoy día existe una baja cobertura de farmacia independiente. Este es un dato no de la encuesta, es un dato, digamos, de la data digamos, de Senabas. Solamente hemos llegado a través de Senabas a un 13% de la farmacia independiente. Por lo tanto, nos queda un 87%, por lo tanto, mucho camino por recorrer para que sea una política de carácter nacional efectiva. Segundo, se espera que suba la cobertura de farmacia independiente, que vayan y firmen un contrato con Senabas a partir, digamos, de lo que estamos
de las presiones que estamos ejerciendo los consumidores organizados. Y hoy día, por ejemplo, tenemos la farmacia Salcobrand, que dentro de lo complejo de los ciudadanos que son estas grandes farmacias, yo te diría que es la más suave en términos, digamos, de entender esta lógica de la corrupción, cómo ha afectado la corrupción, los precios a los consumidores, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, nosotros es un ciudadano que ha tratado en el tiempo digamos, de pontificarse, ¿okay? De ser un buen ciudadano. Por eso lo destaco acá. A ver, la motivación y metodología, ciertamente, de esta investigación tiene que ver con tratar de entender cómo interactúan los precios de las marcas de propiedad de las grandes cadenas, esta cosa así como el azúcar líder, lo voy a decir, el azúcar líder, los tallarines líder, con el azúcar alianza, ¿okay? Eso es como para contextualizar. Entonces vamos a ver cómo interactúan los precios de los medicamentos digamos, que lanzan al mercado estas farmacias dominantes, respecto a los medicamentos genéricos y respecto a los medicamentos de fantasía dominante, que hay muchos aquí en Chile, y a los medicamentos patentados. Ciertamente es un modelo econométrico basado en pricing. Lo que estamos analizando es precio, cuáles son los determinantes de los precios, y tengo una base de datos ajustada al año 2018. ¿Perfecto? ¿Cuál es la contribución al conocimiento de esta investigación? Básicamente existe una extensa bibliografía, especialmente de mercados desarrollados, en los cuales existen distintos niveles de regulación, destacando regulación de precio, regulación de márgenes de utilidad de laboratorios farmacéuticos, también de farmacias detallistas, el rol dominante del Estado en la provisión de servicios de salud y productos relacionados. Alguien me preguntaba por el sistema inglés. Bueno, el sistema inglés tiene asociado un 92% de los fármacos que llegan a un consumidor final son proveídos por el Estado. Y eso marca una tremenda diferencia respecto a lo que pasa en Chile. Nuevamente, el 95% de las tabletas, de los jarabes, de los medicamentos intravenosos que llegan a los ciudadanos ingleses son proveídos por el Estado. Entonces, obviamente que en términos comparativos existe una tremenda brecha y por lo tanto no son comparables. ¿Okay? Y también allí, cuando existen medicamentos que son, digamos, que se los dejan al mercado, que la provisión se deja al mercado, que la asignación de recursos se deja al mercado, el Estado también tiene un rol importante en la estrategia de fijación de precios y se lo fija a los laboratorios farmacéuticos como cota 20%, no recuerdo muy bien, el 15%, 20% digamos, de utilidad, principalmente en fármacos patentados, porque esos son los más problemáticos desde el punto de vista de la provisión del Estado. Y también existe una fijación de precios a nivel de mercado final, de mercado detallista, y que son principalmente estos fármacos patentados y algunos otros que son o que pertenecen a las categorías terapéuticas más demandadas, como analgésicos, por ejemplo. Ojo, existe poca bibliografía asociada a mercados no regulados, como el caso chileno, donde se asignan los recursos vía privada con bajo nivel de intervención estatal. Es decir, estoy diciendo, ojo, que en el mundo de Occidente, en todos los mercados, excepto en 2, Chile y Canadá, se deja el libre mercado como asignador de recursos en mercado de medicamentos. ¿Okay? En el resto, en todo el mundo en el mundo occidental tiene algo de regulación. O regulamos los precios de los laboratorios farmacéuticos, o la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos, o regulamos los precios al detalle, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Siempre hay regulación, siempre. Existe, entonces, poca bibliografía asociada al mercado no regulado, ¿no es cierto?, como en el caso chileno, y por lo tanto estamos refrescando la literatura con una base de datos innovadora y a través de un modelamiento multivariable. Aquí están las preguntas, digamos, los temas relacionados a las preguntas que me han hecho. ¿Qué pasa con el mercado chileno? Básicamente el mercado chileno tiene una clasificación muy parecida a los mercados internacionales. Por el lado de la demanda, los famosos OTC, o que también son medicamentos de venta directa, como un analgésico, como el ibuprofeno, ¿no sé, etcétera, etcétera, o la aspirina. Hay drogas éticas y drogas de intermediación. ¿Okay? Y por el lado de la oferta, tenemos medicamentos etiquetados. Aquí hay que poner ojo a esto, porque aquí hay una diferencia importante con lo que pasa en otros mercados. Medicamentos etiquetados, que básicamente también se llaman originales o patentados. Los genéricos etiquetados, que incluyen las marcas propias, y los genéricos no etiquetados. Por lo tanto, tenemos 4 o 5 definiciones distintas. Yo les voy a mostrar los datos. Sí, aquí se los voy a mostrar. ¿Cuál es la participación de mercado en términos de ventas totales y en términos de precio? Ojo, de acuerdo a nuestro conocimiento, no existe información desagregada posterior al 2015. La última información que nosotros tenemos, que hemos recabado, pertenece a la Fiscalía Nacional Económica,
que hizo un estudio justamente con el tema de la ley de fármacos 2, o se ha metido en este tema del medicamento a partir de la colusión de las grandes farmacias, y que nos indican que los remedios etiquetados, medidos en términos de ventas totales, tienen una participación mayor que el 90% en el periodo 2015-2019. Y en términos de unidades físicas, 70%. Por lo tanto, la diferencia corresponde al margen de precio, porque esto es P por Q, menos costos totales. Por lo tanto, aquí básicamente esa diferencia uno la puede modelar, y por lo tanto puede ver al menos que hay digamos que hay un margen bastante importante desde el punto de vista, digamos, de este tipo de etiquetas. Miren los números. Estos son números públicos, los números públicos existentes. A ver, si ustedes ven en la primera fila, está la clasificación de la etiqueta, los originales o patentados, los genéricos etiquetados, y eso hace básicamente la suma de 1 más 2, ¿no es cierto? Que son las drogas que tienen un nombre o que tienen una etiqueta. Ojo, los genéricos etiquetados son básicamente en Chile medicamentos con marca de fantasía. Miren la participación, miren la tercera fila. En términos de unidades físicas, el 2008 63,7, el 2012 71,5, no ha variado de acuerdo a la información de la Fiscalía Nacional Económica, 70% dijeron, por lo tanto, allí se paró. Y en términos de ventas totales, tenemos 94,1 y 94,8, ¿no es cierto? La autoridad nos dice cerca del 90%, por lo tanto no hay mucha diferencia. Por lo tanto, es un mercado súper estable desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los números. Miren los precios promedio, en términos de los originales y los genéricos etiquetados. Insisto, las marcas de fantasía están allí, y también están, por ejemplo, allí las marcas propias de las grandes cadenas. La diferencia es casi el doble. ¿Okay? Casi el doble, o 40, o uno vale 7 en promedio y el otro vale 12. Por lo tanto, hay 8 por 7, como 70% adicional es el precio de los patentados. Ojo, no estoy diciendo que el precio de los patentados sea alto, ¿eh? Es más, lo que estoy diciendo es que el precio de los genéricos etiquetados es alto. Eso estoy diciendo, porque en general hemos observado que incluso en algunos patentados, ojo, que la patente se expiró hace 2 o 3 años, los precios de los medicamentos lanzados después del término de las patentes, nosotros se tienden a pegar al precio de los fármacos patentados, ¿okay? Cosa que en el mundo no pasa. Y miren los genéricos no etiquetados, nosotros 1,16, por lo tanto corresponde al 10% del precio de los originales, y al precio de los etiquetados corresponde al 15%. Donde existe mercado, generalmente la diferencia entre un genérico y un patentado es muy similar, pero entre un genérico no etiquetado y un genérico etiquetado es bastante alta. ¿Okay? Por lo tanto, estos números también son importantes al momento de leerlo. ¿Qué pasa con las características del mercado hacia el año 2020? Miren el número de marcas por categoría terapéutico. Pensemos en analgésico, por ejemplo. En analgésico, en Chile tenemos en promedio entre 18 a 21 etiquetas compitiendo, 18 a 21 marcas distintas que pertenecen a laboratorios distintos. Nosotros en Estados Unidos 17,2. En Europa 2,4. En el Reino Unido 2,3. En Francia 6,8, entre 6,8 y 9,2 dependiendo de la categoría terapéutica. Es decir, si uno es pro mercado, es pro competencia, y está diciendo que la competencia es importante para bajar los precios, bueno, esto está diciendo que no, ¿okay? Porque tenemos 18 a 21 laboratorios farmacéuticos compitiendo, y al final del día los esquemas de precio que usan son esquemas de precio muy tendientes hacia maximizar utilidades y por lo tanto a poder, digamos, aplicar precios sobrenormales, ¿ok? Mientras que en Europa, en el Reino Unido y en Francia, la cantidad de laboratorios farmacéuticos presentes por categoría es súper bajo. Bueno, que también tiene que ver con esta lógica, ¿no es cierto?, digamos, de que el Estado es bastante importante en la asignación de recursos vía institucionalidad pública. El gasto total en medicamentos en relación al gasto en salud, en Chile, por ejemplo, 17%, en Argentina 26%, en Uruguay 6,6%, en Japón 18%, en Canadá 16%, en España 15,3%. Para que tengamos una referencia cuánto gastamos en medicamentos acá. Es en promedio. Si, por ejemplo, uno le suma, voy a hablar de Chile, que ahí dice 17,3%, si uno
le pregunta a la gente que tiene enfermedades crónicas, esa cifra sube al doble. Por lo tanto, una persona que tiene una familia que tenga un enfermo crónico puede destinar hasta 35% de su gasto en salud solamente en medicamentos. Y eso es absolutamente anormal desde el punto de vista de cómo funciona en otras partes del mundo. ¿Ok? Miren, esta información es relevante. Esta información es nueva. ¿Okay? Esta información no ha salido en ninguna parte. Es justamente el estudio que yo les mencionaba que hicimos para CERNAC. ¿Cuál es la información relevante? El 60,6% de nuestra base de datos tiene alguna enfermedad crónica. Alguien me podría decir, sí, pero tu base de datos está sesgada. Bueno, entre otras cosas, yo ya lo dije. Pero si uno considera las cifras de las 3 enfermedades que les dije inicialmente, vuelvo, dilipidemia, HTA, hipertensión arterial y diabetes tipo 2, que teníamos el 35%, la verdad es que este 60,6 es bastante representativo, ¿no es cierto?, de lo que pasa. Y ojo, cuando a la gente se le pregunta respecto a si tiene una enfermedad crónica, muchos de los que responden esconden su respuesta, es decir, no la responden. Entonces, la verdad es que estamos en una sociedad que tenemos muchos enfermos crónicos, ¿ok? Yo podría hacer aquí en la audiencia una encuesta y le aseguro, ¿no es cierto?, que este número va a ser bastante consistente, ¿no es cierto?, con lo que pasa en la realidad, ¿ok? Entonces, otra pregunta. ¿Dónde compra esta gente que tiene enfermedades crónicas, dónde compra su medicamento? Miren allí, lo compra principalmente en las grandes cadenas. ¿Okay? Algunos de ellos se abastecen en farmacias en Avast, que son bastante pocos, nosotros un séptimo, digamos, relacionado a lo que van a la grandes cadenas. Nosotros algunos, por ejemplo, cotizan y por lo tanto hay de nuestros informantes. La más barata también fue una respuesta bastante importante, rankeada en segundo lugar, pero obviamente la mitad de lo que significa las grandes cadenas. Es decir, hay una lógica también, digamos, de que los medicamentos se compran en las grandes cadenas y que tiene que ver con esta pregunta que hizo inicialmente Fernando, ¿no es cierto?, de dónde están localizadas, si hay un tema de monopolio, de oligopolio espacial, ¿no es cierto?, que voy a tratar de construir esa respuesta a partir de aquello. Ojo, también hay mucha provisión desde instituciones de salud pública. Alguien me preguntaba de los medicamentos SESFAM, bueno, que también lo dijo Fernando. Ciertamente, todos los beneficiarios FONASA tienen acceso directo a medicamentos costeados por el sector público. ¿Okay? El tema es que hay un tema de a mucha gente no va a buscar los medicamentos. La canasta de medicamentos es una canasta relativamente restrictiva, por lo tanto hay mucha patología que no te cubre el sistema público, por lo tanto la gente lo tiene que comprar en el sistema privado. Es decir, tú vas donde un médico y el médico te termina recetando un medicamento que obligatoriamente lo tienes que comprar en el mercado. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente esta respuesta, que diciembre de 2021 son datos que están recién ahí en la puerta del horno. Miren, cuando hicimos el quiebre a partir del número, a partir del ingreso. Estos ingresos que están ahí, o estos grupos son modelados a partir de los deciles de ingreso del Banco Central, ¿no es cierto? Por lo tanto, las cifras que están allí en la primera fila no son cifras al libre albedrío. Esas son cifras básicamente que apuntan a cada decil. Y hay algunos deciles que los juntamos, ¿no es cierto? Porque obviamente, por ejemplo, los 3 primeros deciles en Chile son muy bajos y por lo tanto, como ustedes pueden observar allí, cuando estamos diciendo menor a 440.000, ahí tenemos los 3 primeros deciles. Pero lo importante aquí es que cuando les preguntamos a la gente, si ellos avalan una política de regulación de precios en el mercado, casi el 90%, bueno, ahí está en la última columna, el 90%, dijo que sí. Y obviamente la gente de altos recursos, mayores a 1.565.000, último decil de ingresos según el Banco Central, ¿no? Tiene un porcentaje más bajo. Por lo tanto, también uno podría inducir allí que ellos valoran la comodidad, valoran la cercanía, ¿no es cierto? Valoran que esté en el mall, en la farmacia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, otra respuesta que tiene que ver con la pregunta de Fernando. Perfecto. Aquí contesto las preguntas. A ver, la pregunta dice mercado concentrado, que ya sabemos que es un mercado concentrado, y caso de un mercado concentrado espacialmente. Ciertamente. A los que son microeconomistas, aquí podemos aplicar el modelo Hotelling, ¿no es cierto? El modelo Hotelling te dice que
digamos que las firmas se instalan en lugares donde hay mayor concentración o mayor densidad de consumidores, y obviamente esa es la justificación de por qué están en los malls, por qué están en las grandes calles de la ciudad, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y es más, en algunas calles, en Santiago, por ejemplo, en Providencia, en una cuadra, en Providencia, me estoy a Providencia por ahí, por Pedro Valdivia, en una cuadra existen 2 Sarcobrand, existe una Cruz Verde, hay otra Cruz Verde que está a 200 metros, por lo tanto, hay un tema allí de concentración de mercado que tiene que ver, ¿no es cierto?, porque los consumidores pasan por allí y por lo tanto también tú empiezas a monopolizar espacialmente, porque obviamente que no le dejan ninguna posibilidad a que una farmacia independiente se instale allí, ¿no es cierto?, porque sería una locura competir con 2 Sarcobrand, 2 Cruz Verde, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esa es básicamente la respuesta al tema de los modelos espaciales, los monopolios que se está... Además de eso, Iván, cuando uno hace observa la georreferenciación, sobre todo utilizando esta plataforma tufarmacia.cl del gobierno, y observas la distribución territorial, te fijas que hay comunas de menos ingreso que no tienen farmacias. O sea, tienen, pero 2 o 3, mientras que otras tienen muchísimas. O sea, no solamente tiene que ver con la concentración de personas, sino que también de áreas de negocio, ¿no? Y de ingresos altos. También. Bueno, es que la área de negocio te induce también mayor concentración de personas dando vueltas. Esa es como la lógica. ¿Okay? Después me dice el tema de los laboratorios farmacéuticos. Perdón, Fernando, esa pregunta no me la puedes hacer de nuevo porque me hablaste de los laboratorios farmacéuticos. Yo te puedo decir cómo son los laboratorios. De hecho, ellos se organizan a partir de asociaciones. Existen 3 o 4 asociaciones en Chile. ¿Okay? Obviamente las dominantes tienen el 60% del mercado. Por lo tanto, las dominantes tienen muchas marcas que son importadas. Por ejemplo, Bayer tiene 15% de mercado, no me acuerdo muy bien, pero tiene una gran participación, y por lo tanto también habría que ver allí el impacto que tiene sobre sectores distintos. Es súper asimétrico en los laboratorios farmacéuticos, y principalmente los de origen nacional están concentrados en genéricos, no sé, todo en productos, digamos, de muy bajo precio. ¿Okay? Por lo tanto, aquí, y ellos obviamente no hacen mayor gasto ni más D. ¿Okay? Los grandes laboratorios farmacéuticos hacen el gasto en I+D. Y relacionado con ello, también me hiciste la pregunta de la piratería, ¿no es cierto?, de I+D. La verdad es que el tema de los fármacos es un tema que se viene discutiendo internacionalmente. O sea, de hecho, una de las grandes restricciones que siempre tuvo Chile al momento de firmar acuerdos de libre comercio tenía que ver con la importación o con el comercio exterior asociado a los remedios. Porque en Chile todo se copia. ¿Okay? Nosotros somos copiones por naturaleza en este mercado. Por lo tanto, allí estábamos en zona roja, ¿okay? Igual que los paraguayos, igual que los bolivianos, ¿no es cierto?, los peruanos, etcétera, etcétera. Zona roja en términos de copia de fármacos. Y por eso Estados Unidos siempre, cuando tiene que volver a renegociar los acuerdos de libre comercio, siempre hace peticiones especiales, por ejemplo, al gobierno chileno en esta área. ¿Okay? Y ahí está el TP11, por ejemplo, ¿no es cierto?, que también están entrados bastante con el tema de los medicamentos. Ahora, la piratería, de hecho la Cámara Nacional de Comercio está muy preocupada por ello, pero la verdad es que eso más es un tema de términos de seguridad. La verdad es que ahí nosotros no nos manejamos mucho, pero claramente se crea un mercado alternativo. ¿Okay? Ojo, hay mucho, no sé si ustedes conocen el lenguaje de los gatos que se suben arriba de los camiones cuando están saliendo de los grandes puertos con medicamentos, van y los roban y los terminan vendiendo en las ferias. Me imagino que en las ferias libres, bueno, en Arica es usual, pues una feria libre en Arica, no sé, y venden fármacos, venden bastante productos. Eso pasa en todas partes, ¿eh? En Santiago, pasa en Talca, y por lo tanto, desde ese punto de vista, funciona bastante bien, digamos, la piratería o este mercado de segunda mano que, bueno, no lo voy a decir, iba a decir, no sé tú, que debería apoyar la competencia, pero sonaría feo. ¿Okay? Eso, y respecto a los SFAM, que fue la última, a la provisión pública, bueno, ya la contesté. En general, por ejemplo, en los remedios de estas 3 patologías, insisto, diabetes tipo 2, dislipidemia y hipertensión arterial, básicamente eso se hace a través de un programa especial que se llama Fondo de Farmacia del Ministerio de Salud. Y ahí la provisión es bastante de buena calidad en términos de atención al público, en términos de darle seguridad al paciente de que va a tener, ¿no es cierto?, en términos de oportunidad,
en términos de, digamos, de dispensación en el momento en que vaya. Y por lo tanto, ahí hay un avance importante, pero ciertamente, dada la tremenda, el universo de medicamentos que distribuye el sector público, siempre va a tener carencia importante. Ahora, yo no soy parte del MinSal, pero sí les puedo decir, ¿no es cierto?, que el MinSal sabe perfectamente esto, ¿no es cierto?, de que la política del FOFAR, esto, con estas tres patologías, fue un salto importante en términos de provisión de medicamentos, en términos de dispensación. La pregunta es qué pasará con los próximos gobiernos con el resto de las patologías crónicas. ¿Okay? Eso. Me imagino que ahí está la respuesta a la pregunta. Sí, o sea, mira, aquí, o sea, por el tiempo me da, o sea, ya estamos pasados y la verdad es que no quisiera abusar de tu tiempo, ¿no? Tú amablemente has accedido a participar con nosotros en esta divulgación de lo que hacen los investigadores, en esto compartir con ustedes. Acá en la sala se ha incorporado con nosotros dos grandes investigadores también, Wagner, Fernando, y acá en el chat han participado también muchas personas. De hecho, por ejemplo, aquí te dice Jimena, felicitaciones, súper buena charla. Ya lo han dicho más de alguien, ¿no? Y Félix nuevamente vuelve a preguntar si la farmacia del doctor Simi califica como farmacia independiente o es una cadena. Entonces, Iván, mira, estamos ya pasados en el tiempo, tal vez para ir cerrando, no sé si algo quieran decir mis compañeros, junto con responder la pregunta de Félix, y extenderte la invitación para seguir conversando este tema. Yo creo que tú eres un gran investigador que tiene mucho que contarnos, mucho que enseñarnos, mucho que mostrar, compartir con la ciudadanía. Y para eso justamente son estos espacios, ¿no?, de conversación. Así que Roberto Vázquez también te dice gracias, Iván, por lo que estás comentando. Así que damos los minutos para que puedas tú cerrar el tema, y también dejo a mis compañeros, Fernando, para también unos segundos para despedirse, decir algo que te quiera decir, y Wagner, nuestro otro investigador invitado. Perfecto, Mónica. Yo te voy a mostrar el resultado de la investigación porque he hecho una introducción muy larga, pero quiero mostrarte el modelo porque en el fondo esto es lo que va quedando. Mira, a ver, rápidamente. Sí, a ver, existen básicamente dos referencias en los últimos 5 años en el mercado chileno, que es básicamente uno de Balmaceda, que ve el impacto de la bioequivalencia, que alguien preguntaba sobre aquello, por eso digamos, lo saco. Y ahí tú ves claramente que, por ejemplo, en el caso de los 2 primeros medicamentos, allí los precios bajan, que son remedios para el diabetes, y hay otros que suben. Entonces también hay un tema muy asimétrico en términos de impacto. Hay otro estudio que es relativamente reciente, que es el 2018, ¿no es cierto?, que también estudia el tema de los medicamentos bioequivalentes, y en general sabe que cuando nosotros vemos esta canasta, los precios tienden a bajar un 25%. Entonces, ojo, compren remedios bioequivalentes porque así van a estar cuidando el bolsillo. Bueno, el modelo que lo voy a decir rápidamente, un modelo de precio relativo, que se utiliza una función logística, ¿no es cierto?, para los econometristas. Básicamente la finalidad es dejar los valores entre 0 y 1, ¿no es cierto?, de modo tal, digamos, de controlar los outliers, ¿no es cierto?, las observaciones fuera de rango. Y aquí yo utilicé 24 categorías terapéuticas súper asimétricas, ¿no es cierto?, en términos de tamaño de mercado. Y lo importante, te voy a mostrar algunos resultados y las recomendaciones. Conclusiones. Dice que en general el HHI, ojo, el HHI es el índice que mide concentración de mercado, que los resultados son súper consistentes. Es decir, cuando tú tienes, a medida que aumenta la concentración de mercado, los precios relativos de los fármacos, ojo, precio relativo, el precio de la marca propia partido del precio, digamos, del resto de los fármacos, tiende a bajar. Es decir, en los mercados concentrados, uno podría responder a aquello, porque cuando existen pocas marcas compitiendo, los precios de las marcas de fantasía y los patentados tienden a subir mucho. ¿Okay? Esa es básicamente la explicación de ese signo negativo. El signo positivo en términos de tamaño mercado, también nos entrega información respecto a que uno podría decir, sabe que mientras más grande sea el mercado, en términos de ventas totales, la gente lo demanda fuertemente, uno podría decir, ¿no es cierto?, que hay más firmas, más laboratorios farmacéuticos presentes, y por lo tanto los precios relativos debieran bajar, ¿no es cierto?, en términos de competencia. Pero el efecto depende de los precios relativos a los patentados con los genéricos, ¿no es cierto?, y por lo tanto también ahí hay un tema de cómo aplicar
poder de mercado a partir de la, digamos, de la posición relativa de cada laboratorio. A ver, eso, y voy a dar ciertas recomendaciones. Ojo, las recomendaciones que damos a partir de los estudios son las siguientes. Cotice. Era usted que puede controlar el gasto de medicamentos. Entre ellas, las marcas propias de las cadenas son una buena alternativa, ¿no es cierto?, para algunas categorías terapéuticas. No le estoy haciendo propaganda a las grandes farmacias, pero ciertamente los números te muestran, ¿no es cierto?, que el precio digamos, de estos medicamentos son muy tendientes al costo marginal de producción, por lo tanto ayudan a mantener los costos, digamos, el precio de los bienes muy cercano al costo de producción. Ojo, identifique las farmacias Senabas, ese es un tema importante, es una forma clave para lograr competencia y para que las grandes cadenas entiendan que esta cosa se trata de tener buenos ciudadanos. ¿Okay? Alternativamente compren farmacias comunitarias, porque también los precios allí son hasta 40-50% más bajos que los precios, digamos, de las grandes cadenas. Y, ojo, obligue a su médico que le recete un medicamento con su denominación común internacional. Esta es parte de la ley, de la nueva ley de fármacos 2. Que no le recete un medicamento de marca, porque seguramente allí él va a tener una parte, un premio. Imagino que usted no le estará pagando, no le querrá pagar las vacaciones, nosotros al médico. Entonces, ojo, oblíguelo, porque de hecho a partir de la promulgación de la ley van a estar obligados a poner la denominación común internacional, y por lo tanto uno va a poder ir a la farmacia y dentro, digamos, de esa denominación poder cotizar y poder comprar el que sea más barato. Eso, muchas gracias, disculpen por algo de la exposición. No, al contrario, no, muchas gracias. Ya Fernando, Wagner, una palabra de despedida, consulta, invitación tal vez. Iván, un abrazo, compadre, tanto tiempo que no nos veimos. En una de esas, cuando pase esta pandemia, compadre, ahí a ver si nos conversamos un café o algo. Sí, claro. A Félix, mándame tu correo electrónico, Feo, para conversar. A Félix Braniff. Yo, dos alcances que a lo mejor podrían mejorar la calidad del estudio, ¿no es cierto? Que no creo que sea el momento de plantearlo ahora, digamos, pero podría servir para el estudio más adelante. Uno, diría yo, ¿no es cierto?, a correlacionar los precios abusivos, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, con el desempeño del sector público. ¿Qué pasa en las comunas, en los hospitales, ¿no es cierto?, en los servicios de salud? Tú sabes que los servicios de salud tienen una jurisdicción geográfica, ¿no es cierto?, que es muy determinante, ¿no es cierto?, en el acceso a medicamentos que puedan tener las personas. La calidad de funcionamiento del servicio de salud, ¿no es cierto?, y de la municipalidad a través de sus consultorios, me da la idea que podría ser importante, ¿no es cierto?, en los precios finales de venta al consumidor. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, no sería raro, yo veo muchos síntomas, ¿no es cierto?, de lo que tú mismo explicas acá, de que el consumidor no sea muy racional. Tú sabes que hay muchos avances, ¿no es cierto?, que si yo hay un par de premios Nobel, ¿no es cierto?, sobre racionalidad limitada, ¿no es cierto?, esta mezcolanza entre psicología y economía que se ha dado en los últimos años, que está envejeciendo feo, pero que, ¿cómo se llama?, pero que me parece que podría aportar harto a este asunto. Es decir, de hecho, las recomendaciones que tú haces, ¿no es cierto?, son destinadas, ¿no es cierto?, a un consumidor racional. Cotice, ¿no es cierto?, vaya a comprar a las farmacias baratas, ¿no es cierto?, y no le admita pasar de mula al médico. ¿Entiendes? Y eso muestra, ¿no es cierto?, que pareciera que el consumidor no es tan racional después de todo. Aquí hay algo de racionalidad limitada en el comportamiento del consumidor de medicamentos. De hecho, te recuerdo, ¿no es cierto?, que Chile es uno de los países que tiene los más altos consumos per cápita, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de fármacos psiquiátricos. Y a mí no me parece que los chilenos estén mucho más chiflados que el resto del mundo. En fin, por ahí. Gracias, Como te digo, un abrazo con pipa. Hola, gracias. Sí. Bueno, nada, mira, yo quería agradecer, la verdad que muy interesante la conversación y todo. Y quería salir un poco en defensa, quizás de aquí de los médicos. Bueno, me toca que mi señora es médico. Y como médico tiene un montón de otros médicos alrededor de ella, ¿no? Y el tema ese de la receta y asegurar que la receta venga con el nombre del medicamento, ¿no? No con el nombre de la marca, o sea genérico, ¿no? Es súper importante. Entre ellos mismos yo he participado de muchas conversaciones donde decir, mira, pero que no diga ese medicamento, no, el otro, ¿no? La otra marca o el nombre específico, porque permite que el paciente lo pueda comprar a precios muchísimo más baratos, ¿no? Como planteas en la recomendación. Entonces, yo lo que diría para la gente que no siempre el médico gana algo por pasarte un nombre específico de una marca.
pero resulta que cuando estudió ese era el medicamento que había, porque no todos los médicos egresaron hace 5 años o hace 2 o 3, entonces conocen la marca A y echan la receta, como siempre andan súper apurados porque tienen 10 pacientes de afuera, qué sé yo. Pero claro, yo creo que como enfermo, ahí en la consulta, hacer, ¿no? Pedir al médico que haga esa manito. Y lo peor de los casos, informarte. Porque si tú tomas el nombre de la marca y lo escribes en el navegador, sale abajo el nombre del medicamento, nombre del medicamento correcto, ¿no? Entonces anda a la farmacia y mira, sé que esa es la receta y quiero el, bla, bla, no sé, paracetamol y no quitador, no sé. ¿Sí? Porque es lo mismo, y el paracetamol tú tienes 50 marcas, de quitador es uno, que si está en promoción te sale barato, pero si no, no. ¿No? Y yo sí digo la marca porque no tengo problema de decir el nombre de la marca. Sí, yo creo que es un poco una recomendación que vale la pena. El médico no lo hizo porque estaba apurado o porque tenía algunos beneficios, da lo mismo. Pone en Google el nombre del medicamento y te va a salir el nombre. Y cuando vayas a la farmacia, al tipo que está del otro lado del balcón, que no suelen ser los más amables de ahí, yo creo que es un problema de la cultura que planteaste en algún momento. Cuando yo voy a la farmacia, yo soy brasileño, ¿no? Me toca la farmacia en Brasil, da lo mismo si yo digo el nombre de la marca o el nombre del medicamento, paracetamol, el tipo me ofrece 10, 5 y yo elijo lo que quiero. Aquí no, aquí si tú pides paracetamol, bueno, te va a dar el de la promoción, pero si pides quitador, te da quitador y no te dice, no te lo dicen. Entonces, si uno va a comprar y quiere ahorrar, bueno, 5 segundos antes en la fila, métete ahí a Google, pone el nombre de lo que usted puede leer de la receta, que muchas veces no se entiende mucho lo que escriben los médicos, y ya está. O sea, yo creo que por ahí puedes aportar al mecanismo para que sea más barato, porque vas a comprar más barato. Y nada de eso. Sí, sí. La verdad es que cuando uno hace estos comentarios, generaliza y ciertamente, bueno, de hecho, la familia por parte de mi señora son todos médicos, entonces cuando me escuchan estas barbaridades, obviamente tengo problemas familiares duros, pero entiendo que hay médicos y médicos, sí lo entiendo. Mi señora está aquí, escuchó justo ese pedazo, así que sí, tengo que salir, si no, después me van a retar. Pero no deja de ser verdad, ¿eh? No deja de ser verdad. Es un hecho. Sí. Yo iba a Nosotros hacer hablamos en los grandes números. En los grandes números pasa esto, sí, ciertamente. yo iba a hacer el comentario, pero claro, como que justo ya tenía planificado hacer el comentario, pero ella pasó, escuchó y me miró con la cara fea, así como, fue como, tranquila, voy. Yo te voy a defender, digo. No, bueno, muchas gracias primero, Iván, muchísimas gracias por haber aceptado compartir con nosotros con Ciencia Pública acá en el programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, parte de tus investigaciones. Nuestro propósito es hacerle llegar lo que está haciendo el investigador, en este caso Iván Fuentes. Comentarle a usted, señora, señor, qué está ocurriendo en términos de conocimiento científico, hacer que los temas que se están investigando sean más cercanos, que tal como él dijo, nos eduquemos, que coticemos, que veamos otras opciones también o consultemos otras farmacias, etcétera. Y responder la pregunta, ¿no? ¿Qué estamos pagando cuando compramos nuestro medicamento en Chile? Tenemos muchos desafíos. Sabemos que él es una persona muy abierta ahora por haber estado con nosotros y le vamos a invitar más veces para comentar sobre estos temas. Y bueno, muchas gracias sobre lo que ya hemos conversado. Quiero comentarles que la próxima semana tenemos otro gran tema. Va a estar con nosotros Juan Luis Quiroz Castillo, que es doctor en Economía y Empresa por la Universidad Autónoma de Madrid, y él nos va a hablar sobre los factores socioeconómicos y geográficos y cómo pueden estos determinar el acceso a la universidad en Chile. Él ha trabajado grandes bases de datos, también es un economista y está atento al análisis del ingreso a los estudiantes a la universidad y estas diferencias territoriales que se dan. Entonces ahí vamos a conversar sobre este tema también. Así que los dejamos cordialmente invitados y reitero nuevamente la invitación, Iván, a volver a hacer uso de esta sala y a mis otros dos compañeros, Fernando y Iván. Muchas gracias por acompañarnos. Iván. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias Muy por buenas tardes a todos. Gracias.